Bienvenidos a Cinema 20.1. Hoy estoy seguro que tendremos un programa fantástico, y es un programa fantástico porque nuestra invitada es precisamente una mujer fantástica. Daniela Vega, la protagonista de esta película, justamente la gran película de Sebastián Lelio, que bastaría decir solamente una pequeñísima enumeración de algunos de los premios que ha ganado: el premio Fénix, el premio Platino, el premio Goya, el Sebastián de Latino del Festival de San Sebastián, el Oscar como mejor película de habla no inglesa en la pasada entrega de los Oscars en Hollywood. Y bueno, su protagonista, precisamente Daniela Vega, es nuestra invitada esta noche, así que me parece que alguien que no solamente es una estupenda actriz, como la hemos podido ver en esa película, sino además hoy es una figura, hoy quizás sea un estandarte para las mujeres trans y en general para la comunidad LGBT, aunque estoy seguro que ella odia pensarse como un estandarte, sino pensarse sobre todo como una mujer que hoy puede tener un foro para decir lo que piensa y lo que siente. Espero que les encante. Daniela, muchísimas gracias, primero que nada. Gracias a ustedes por invitarme. Me encantaría, acabo de decir eso justamente, que hoy te veo y te escucho hablar en entrevistas y tienes una voz hoy y tienes un espacio para decir todas las cosas que quizás hace 2 años no había una cámara delante de ti para poder escucharte o para que otros muchos más pudiéramos escucharte decirlas. Hay una gran responsabilidad en eso que estoy seguro que asumes perfectamente, pero no te piensas nunca ni como un activista, ni como alguien que representa a una población, etcétera, ¿o sí? No me siento activista. Ajá. Me siento una actriz y una mujer trabajando por los objetivos que yo voy creando en el momento en que me van pasando las cosas. A mí me encantaría que arrancáramos un poco pensando cómo inicia, digamos, como esta vocación artística en ti. Hay un videoclip donde te vemos por primera vez como en una pantalla, que es María, una canción de Manuel García, donde tú apareces, pero ¿cómo llegas, digamos, como a pensarte como una actriz? O sea, primero hice teatro y después hice una película y después hice los videoclips. La visita es antes que el videoclip. Sí, Okay. sí. Y por hambre de creación, yo siento, ¿no? Por ganas de estar ahí en el lugar en donde hoy estoy. Y sencillamente me puse en la cabeza que quería estudiar y como no fui a la universidad, lo hice de manera autodidacta. Leí todo lo que pude leer, vi todas las películas que pude ver, fui al teatro todas las veces que pude ir y me empecé a involucrar con actores. Y de a poco, y de manera muy fortuita también, se empezaron a dar las cosas para que las personas que yo necesitaba conocer justo estuvieran en esos lugares y resultó ser que finalmente eso que yo quería terminó concretándose. ¿Al teatro cómo llegaste? Llegué porque tenía como interés en eso y una persona cercana a mí estaba estudiando teatro, entonces me empezó a invitar a verlo como a la universidad, a los ensayos, qué sé yo, y de a poco me fui quedando y de a poquito fui opinando, hasta que un día, entre toda esa gente con la que yo estaba conversando, apareció un director de teatro que me dijo que quería trabajar conmigo, y de ahí para adelante ya el resto de la historia ya se la saben. Pues no nos la sabemos tan bien, así que justo estamos aquí para que nos la cuentes. A La visita, que es tu primera película justamente, que es una película donde también interpretas una mujer trans en la película, que es una historia además muy, muy dura de cómo te reencuentras con una familia de provincia, o sea, no una familia capitalina. ¿Cómo llegas a ese casting de esa película? Llegué porque yo estaba haciendo una obra de teatro en un lugar bien importante en Santiago, y el director estaba buscando a esta persona que pudiese interpretar a ese personaje, y la verdad es que me lo ofrecieron como: estamos buscando a alguien y tal vez que eres tú, y fui a una prueba de cámara que no lo sentí como casting en verdad, y leí una escena y a las horas después, en la tarde, me llamaron y me dijeron que sí, que estaba dentro. ¿Así de rápido? Así. Ok, ¿cómo fue la experiencia de hacer una película? Buena, bonita, siempre trabajar es una buena experiencia. Ajá. Pero tú que no habías estado nunca realmente delante de una cámara, ¿o sí? Claro, pero aprender es hacer para mí. Y era un equipo joven, era la primera película para muchos de esas personas que estaban ahí también, así que me lo tomé con esa seriedad y con esa ganas como de pasarlo bien que siempre están detrás
de un proyecto artístico. ¿Crees que has desarrollado una técnica, ya digamos como una técnica como actriz cinematográfica en estas dos películas y en otros proyectos audiovisuales? ¿O no te interesa pensarte de esa manera, sino abordar un personaje desde dónde, Daniela? Es que hay, bueno, uno va siguiendo técnicas de otros y las vas acomodando a tu propia forma de entender cómo relacionarse con las emociones dentro del cuerpo. Pero también va a depender mucho de la dirección, del resto de los actores, de si es un monólogo, de si no lo es. Entonces yo creo que la técnica es algo que se va generando en el proceso creativo. Cuéntanos un poco más ahora de Una Mujer Fantástica. ¿Cómo llega esa película a ti? Porque más hemos oído un poquito de esa historia, que eras asesora un poco del proyecto y en algún momento, bueno, tú acabaste representando a Marina, ese gran protagónico en esa película. ¿Cómo llega a ti? Porque además, una de las cosas que estaba como un poco estudiando ahora, que estaba como averiguando más de ti, tú trabajabas en un salón de belleza, estuviste muchos años trabajando en un salón de belleza, digo, y de pronto ahora eres una actriz internacional, pero ¿cómo llega esa Mujer Fantástica a ti? Trabajaba en el salón mitad del tiempo y la otra mitad del tiempo en el teatro. Entonces mezclaba ambos mundos y que tienen que ver, tan relacionados. Y un día Sebastián Lelio me llama por teléfono, me pregunta si yo quiero hacer una entrevista con él para conocerme. ¿Tú habías visto Gloria? Había visto todas sus películas. ¿Ah, sí? Y acepté. Y cuando nos conocimos sentimos cariño, yo sentí cariño inmediato por él. Y al tiempo nos empezamos a hacer amigos como de manera cotidiana, ¿no? Y después, bueno, él volvió a Alemania donde él vive, qué sé yo. Yo seguí en Santiago y empezamos una relación de amistad y de trabajo en el que yo le iba dando datos más que nada de percepciones mías de la poesía, el arte y de cómo se construye para mí las relaciones humanas. Y luego de eso, como 1 año y medio después de conocerlo, 1 año y medio, más o menos, él me manda un guión a la casa y esa fue la propuesta de trabajo y así fue como llegué. O sea, es decir, en ese 1 año y medio jamás te dijo, oye, me gustaría que tú fueras Marina, estoy haciendo esta historia, me encantaría que la leyeras. O ya te estaba contando que estaba haciendo un proyecto que tenía que ver con No, estábamos hablando solamente de la vida. De la vida, sí. ¿Y cuando recibiste la propuesta, qué pensaste? Que la quería hacer inmediatamente, así que acepté. El guión supongo que es muy parecido a lo que acabaron filmando, o cambió en mucho a partir de lo que tú aportaste. Bueno, todos los guiones tienen... Los guiones son una partitura donde se sostienen ideas y imágenes, pero las imágenes se construyen luego en las locaciones y de pronto tú puedes imaginar tu lugar y la locación es diferente, o pueden pasar un sinfín de cosas que pueden modificar el viaje del guión. Pero a grandes rasgos, así como a grosso modo, el guión es casi como en la película. Pero sientes que hay una aportación tuya también, no solamente en la construcción del personaje, sino diste ideas para hacer la película. ¿Hay alguna secuencia que tú puedas decir, creo que el personaje haría esto y no lo que está escrito, o no? No. Yo solamente entregué mi visión del género, de la corporalidad, de las relaciones humanas, de cómo siento la poesía, el arte, la música, etc. Pero Gonzalo Massa y Sebastián Lelio son los creadores del guión y yo no tengo nada que ver ahí. ¿Te imaginabas lo que iba a pasar con Una Mujer Fantástica después de estrenada? ¿Lo veías? O sea, ¿te imaginabas lo que podía ocurrir? Es decir, ahorita que uno dice el Oscar, No, porque uno no hace películas para ganar premios, uno hace películas para que la gente las vea. Y lo que pasa después de eso es algo que uno no controla. Entonces, si te dedicas a hacer algo para recibir un premio, yo creo que ese no es el camino. Con La Visita tú ya lo habías vivido, ya habías ganado premios como actriz por La Visita. Sí. Pero como te digo, no es un tema que uno aborde cuando está creando un personaje. Lo que más intenta es que las emociones sean lo más verdaderas posible y que ese personaje conecte con el espectador, y esas son las preocupaciones mayores. Ya luego lo que pasa es, como digo yo, es completar la ecuación. Para mí el arte es una ecuación en la que el artista entrega la X y el espectador la despeja, ¿no? Se completa en ese sentido. Y luego lo que pasa con las películas o las obras o los libros o lo que sea, son los otros los que evalúan de qué manera lo sienten, ¿no? Viendo un poco de lo que nos ha llegado de cine chileno reciente a nuestro país, por lo menos identifico 3 títulos de películas con contenido LGBTI, ¿no? Que han llegado por lo menos a la Cineteca a exhibirse por acá.
Y quisiera saber por qué la preocupación en este momento en Chile. O sea, hay una preocupación social respecto a lo que puede pasar con gays, con lesbianas, con personas trans por allá, y eso es lo que estamos viendo en el cine y por esas películas se están produciendo. Digo, no quiero decir que sea lo único que se produzca, pero sí es mucho de lo que estamos viendo, de lo que está pasando por allá. No sé si haya de verdad como un movimiento, digamos, no me refiero a un colectivo, pero sí a la necesidad legislativa, etcétera, de poder visibilizar cosas que puedan transformarse socialmente en términos reales. Yo creo que el cine en el mundo entero tiene la posibilidad de atender todos los temas que el cine quiere atender. Y en Chile han habido diferentes momentos, hemos hablado mucho de la dictadura de Pinochet, hemos hablado mucho de la desigualdad. De Allende en su momento. Es que tiene que ver con lo mismo. Históricamente. Y ahora hay como en todo el mundo, hay un movimiento feminista muy fuerte, pero las películas se hacen y se guardan y se demoran mucho tiempo en verse. Entonces no es que yo siento al menos que se haya planificado algo, sino que explotó de una forma y habíamos personas que habíamos hecho justo obras que tenían que ver con eso y que llegaron en el momento en que estaba haciendo esa discusión, pero creo que el cine responde siempre antes a las necesidades sociales de la gente y se va adelantando, no solamente el cine, sino que todas las artes se van adelantando, porque lo que hacen es, de alguna forma, cuestionar, criticar y poner en jaque la sociedad, finalmente. Lo que el arte hace es eso, cuestionárselo todo, desde el género, el cuerpo o la política o las políticas, y como el arte, la inspiración artística es una cosa como bien etérea, de pronto aparecen estas llaves antes de que aparezcan las puertas, ¿no? Pues ahí está, la reflexión de Daniela Vega. Vamos a un corte aquí en Cinema 20.1 y seguimos platicando con ella, una enorme e inteligente actriz. Seguimos aquí en Cinema 20.1 platicando con Daniela Vega, actriz, protagonista de La Visita, protagonista de Una Mujer Fantástica, una película que seguramente vieron o que seguramente verán en plataformas digitales, que podrán ver también en DVD y en Blu-ray. Así que, bueno, esto es solo una probadita para acercarse justamente al universo de una actriz fantástica. Daniela, me gustaría mucho que, bueno, nos contaras un poco qué fue lo más difícil de hacer justamente la película de Lelio para ti. Yo creo que hacer la película completa fue complejo. Era un personaje que tiene esta característica que es como un protagonista absoluto del relato. Entonces estaba yo en casi todos los cuadros, en casi todas las escenas, y eso significa muchísima responsabilidad. Entonces cada escena que hacíamos para mí era un peso menos finalmente. Y yo creo que el proyecto completo, desde que acepté hacerlo hasta las consecuencias del hasta proyecto. los Ariel, que es como la última estación de todo este viaje, ha sido para mí un proceso muy bonito, una responsabilidad grande y un momento en la vida en que he podido conocer gente muy, muy interesante y que he podido viajar por el mundo y conocer distintas realidades, que eso es algo que es muy importante para poder conectar con otros y poder seguir creando, siento yo. Hoy que tienes esa voz, has hablado mucho de los derechos de las personas trans en Chile y has tratado de incidir justamente con lo que puede ocurrir legislativamente en las cámaras, ¿no? Digo, me encantaría un poco que nos contaras justamente cuál es esa batalla en ese momento para esta comunidad en tu país. Bueno, hay una ley de identidad de género que se está discutiendo hace mucho rato, ya como 5 años o 6, y se le han ido puesto indicaciones, por lo que cada indicación significa que hay que debatir esa indicación, entonces es un mecanismo para poder alargar ese proceso legislativo, y ahora en este momento pasó al segundo trámite el legislativo y se está evaluando de qué manera promulgar la ley. Hay un tema con los niños trans, que yo he venido y mucha gente abogando por aquello, y estamos esperando a ver cómo lo solucionan los legisladores. Ellos están ahí tomando decisiones. Tú has sido muy crítica en el Olimpo en este periodo inexistente de un lugar como ese.
Ahora que tienes una voz justamente, que puedes hablar justamente de eso y que puedes exponerlo y hacer conciencia sobre muchas otras personas, volví un poco como a la misma pregunta que te hacía al principio, como esta responsabilidad que tienes de decir cosas. Había visto esta polémica del tuit de la Universidad Católica de Chile, que hay que decir que también en Chile la mayoría de la educación universitaria es educación privada, no es educación pública, ¿no? Y que la Universidad Católica te felicitaba por el asunto del Oscar y tú decías, en vez de felicitarme, abran la universidad a personas trans, que me pareció muy fuerte, muy valiente de tu parte. Lo hice porque tenía ganas de hacerlo, ¿no? Ujú. Más que eso no le veo otra lectura. ¿De verdad? O sea, pero no, esta posibilidad de tener miles de seguidores en redes, de poder hacer que tus palabras se lean y se escuchen, digo, me parece que está increíble, ¿no? O sea, Hay cosas que puedes cambiar ahora. No lo sé, no creo tener poder para cambiar cosas. Sí, tengo la voz amplificada y lo que digo lo escuchan algunas personas, pero no, como no soy política, ni abogada, ni tengo un cargo en ningún partido político, lo que digo es solamente una opinión y no tiene que ver con nada más que con una opinión. Leí que hiciste un proyecto hace poco que se llama Un Domingo de Julio en Santiago, sí. donde haces una mujer cisgénero, Sí. pues, ¿no? Digo, que me parece muy interesante. ¿Ese es el objetivo de lo que quieres que siga en tu carrera? El objetivo es seguir creando. Yo soy una actriz disponible para interpretar roles que me parezcan interesantes y pueden ser en cuerpos masculinos o femeninos y en las diferentes diversidades de esos cuerpos, por lo que no es un tema para mí cuál es el género o la sexualidad del personaje, sencillamente si me interesa o no hacerlo. Leí que uno de los retos de la película es que está filmada en plano secuencia, es decir, que son largas escenas donde, bueno, no hay cortes, ¿no? Esa fue la idea principal, la idea inicial del proyecto, pero luego entendieron que para poder hacer eso había que cortar, porque es muy difícil. Ajá. Entonces es como un híbrido, hay momentos donde está la secuencia y hay momentos donde están los cortes, pero en realidad es una historia un poco, muy diferente a lo que es La Mujer Fantástica y a La Visita también. Es una película con muy bajo presupuesto, lo hicimos con mucha resistencia y lo hicimos el año pasado y estamos, bueno, todavía esperando a ver si la película se ve o no, porque es difícil, complejo. Sé que no nos quieres contar de lo que vas a hacer a continuación, o sea, pero ¿tienes muchos proyectos a continuación? De momento estoy escribiendo un libro que me tiene bien concentrada y estoy leyendo hartas propuestas que están llegando, estoy tratando de encontrar un momento zen para poder tomar decisiones y nada, recibiendo el cariño de la gente y muy contenta. ¿La vida se modifica después de un viaje como el que has vivido? La vida se modifica en la adolescencia, en la adultez, en la vejez, cuando te enamoras, cuando te separas, cuando alguien se muere. La vida es eso, cuando cambio. Haces una película. Cuando haces una película, cuando no la haces. Es decir, la vida es un cambio constante y si no lo entiendes y no lo aceptas, entonces es más complejo poder continuar. Eres muy joven, pero me parece que eres como enormemente madura y a veces pienso que la madurez se logra como teniendo experiencias muy fuertes en la vida. Digo, lo acabas de decir, o sea, cada modificación que puede ocurrir en cualquier momento en tu vida y eso me sorprende mucho. Yo diría que tiene que ver con la conciencia de dónde estás y de qué, en qué momento de la vida te encuentras y de cómo poder sobrevivir ante ti y ante los demás con la mayor dignidad posible. Y esa es una característica que cualquiera puede agarrar. Yo me siento muy acompañada de mi familia, me siento, yo diría que bastante plena dentro de las posibilidades de la plenitud, ¿no? Por supuesto que no estoy exenta de problemas o temores, pero todo eso también es parte de estar viva. Al principio me decías que tenías un hambre de hacer cosas cuando eras más joven, que ahora eres muy joven todavía, como digo, pero cuando eras más joven tenías un hambre de hacer cosas y eso es lo que te lleva justamente a la actuación, a convertirte en una actriz. Digo, uno podría pensar, viendo lo que ha ocurrido en el último año o en los últimos 2 años en tu vida, que ya llegaste, ¿no? O sea, que ya estás en un lugar que cualquier otra actriz envidiaría. O sea, has estado en los eventos fílmicos más importantes del mundo.
en realidad, ¿no? Y entregar un Oscar en Hollywood no es cualquier cosa, o hablar delante de, digo, en el ex Kodak Theater, Dolby Theater, o sea, no es cualquier cosa para ninguna actriz, pues, ¿no? Digo, ¿crees que ya llegaste, Daniela? No, yo creo que voy a llegar al momento en cuando me muera, va a ser el momento en que yo haga un balance de lo que he hecho, de lo que no he hecho. Yo creo que es un viaje, la vida es un viaje y cada estación significa algo y la idea es prevalecer, pertenecerle al tiempo. Ese es como que mi rollo artístico tiene que ver con eso, con pertenecerle al tiempo. Has seguido haciendo teatro, además, y has seguido cantando Sí. en ese tiempo, porque eso no lo dijimos al principio, pero bueno, quien vio la película ya sabe que eres una mezzosoprano Sí. inmensa, pues, ¿no? Has seguido cantando, también esa es otra línea de tu carrera. Otra ¿no? línea, pero como todo en la vida, uno decide por una parte o por otra parte y canté muchísimo tiempo y ahora en este momento estoy muy dedicada a la representación escénica desde la actuación y el canto es algo que está muy presente y voy a la clase porque hay que ir, pero todavía no tengo. Hicimos con una amiga hace un tiempo atrás un concierto en Santiago y tenemos la idea de poder hacer un tour en algún momento, pero yo creo que eso va a ser para el año próximo, porque este año ya tengo compromiso y hasta el año próximo también hay agenda, entonces tengo que ser responsable, no puedo decir voy a hacer todo porque no lo puedo hacer todo. Pero hay muchas ganas de hacer un disco o de hacer alguna cosa con algún artista amigo, no lo sé. ¿Sientes que el personaje de Marina te va a acompañar siempre? Todos los personajes, la mujer mariposa, Marina, Elena, o los personajes que me han tocado hacer, están dentro mío y los puedo volver a hacer si es que tengo ganas, digamos, porque los conozco y los tengo en el cuerpo. Pero cada personaje significa una cosa muy bonita y efectivamente Marina significa un punto de inflexión en mi carrera y un momento en el que se alinearon muchas cosas para que pasaran tantas otras, pero también lo anterior significaron que yo pudiese construir a este otro personaje. Entonces es como una especie de círculo virtuoso, amoroso de creación en el que me he inmerso y además me siento muy afortunada de los equipos que he podido conformar, digamos, ¿no? O sea, desde mi primera obra, mi debut en el mundo de la actuación, que fue el año 2010, hace casi 9, ya estamos en junio, fue algo muy importante para mí, luego vino la otra obra, luego vino la otra y así, y de a poco fui buscándole poesía a cada uno de esos personajes. Las veces que has venido a México, digo, lo platicábamos fuera del aire, viniste al Festival de Guadalajara, viniste a los premios Fénix a ganarte el premio de Mejor Actriz, viniste a los premios Platino a ganarte otro premio de Mejor Actriz y ahora vienes al premio Ariel. Me gusta que México signifique un poco eso en tu vida. Ojalá que así sea cada viaje que vengas a nuestro país a recibir algo, bueno, si no un premio, por lo menos el cariño de muchos que te admiramos justamente. Pero a lo que iba es, cada vez que te escucho hablar recibiendo un premio, hablas de temas que quizás ni un actor ni una actriz habla, como libertad, como el arte, como el pensamiento, es decir, estás hablando de otras cosas, pues, ¿no? Digo, que a veces parecen valores como que no pensamos cuando hablamos de que finalmente tú como actriz eres un artista y como artista vives dentro de conceptos como esos, y eso me llama muchísimo la atención. Ocupo las plataformas en donde estoy parada para poder hacer preguntas. Yo creo que el rol del arte, particularmente La Mujer Fantástica también, y uno de mis rollos como artista, además del tiempo, que es algo que es muy interesante para mí, es esa necesidad inagotable de hacer preguntas, ¿no? Entonces cuando he tenido la suerte, la posibilidad y la maravilla de haber podido recibir reconocimiento, siempre me acuerdo de los que no están, siempre me acuerdo de las mujeres, siempre me acuerdo de las personas que no tienen la posibilidad de decir qué está pasando con su realidad, y lo hago porque es parte fundamental de la creación, siento yo. El arte nace como una necesidad de comunicación y eso trato de hacer, de conectar, de comunicar, trato al menos.
Daniela, muchísimas gracias. A ustedes por la invitación. Bienvenida otra vez a México. Muchas y que gracias. te veamos más Espero seguido. volver siempre. Por favor. Cinema 20.1 se acabó el día de hoy y bueno, me parece que poder platicar con el nivel de inteligencia y de madurez de Daniela es una verdadera lección para todos. Estamos por aquí la próxima semana.